Hola a todos, mi nombre es Paco y esto es Motero Low Cost. Bueno, hoy os traigo un pequeño brico, ¿vale? De cómo fabricar un vacúmetro casero para la moto, ¿vale? En mi caso, ¿vale? Vacúmetro para una moto bicilíndrica. Así que vamos a ver lo que necesitamos, más o menos, y nos ponemos a ello. Bueno, vamos al lío. Vamos a ver, materiales que vamos a utilizar. 2 botellas de Coronita. A ver si puedo enfocarlo más o menos para que lo veáis. 2 botellas de Coronita normal y corriente. ¿Vale? Yo voy a utilizar un taco de madera para ponerlas encima, que hagan más o menos de soporte y que tenga un poquito de peso a la hora de apoyarlas o de ponerlas en cualquier sitio y poder medir en condiciones. ¿Vale? Eso por aquí. Una pistola de silicona, pistola normal y corriente de estas de los chinos. Tengo yo, la tengo ya muchos años y va funcionando bien. ¿Vale? Unas cuantas barritas de silicona de estas para caliente, para la pistola. ¿Vale? Tubo de acuario, no sé si lo llegáis a ver, esto de los peces. Hay 2 clases de tubo, ¿vale? Hay este, ¿vale? Os enseño desde aquí que lo veréis mejor. Hay este que es más rígido, que es más duro, ¿vale? Y luego venden otro que es más o menos parecido a este, ¿vale? Que es más... Este es un poquito más gordo, pero este no es de acuario precisamente, de otra cosa. Pero venden otro como este, pero no, ese tubo no vale. Ese tubo es demasiado finito, no tengo por aquí ningún trozo ahora. Ese tubo es más finito, ¿vale? Y lo malo que tiene es que a la que hace el vacío el motor, lo aplasta. Lo aplasta, no tira del líquido, lo aplasta y estrangula. Entonces no mide en condiciones. Aparte, manejarlo se dobla enseguida, es un pelín engorroso utilizar ese tubo. El tubo bueno, si lo utilizáis, yo he tenido dificultad para encontrarlo. ¿Vale? Por aquí por la zona de Alicante he tenido bastante dificultad para encontrarlo. En Carrefour lo compré una vez. Me acuerdo que otro inventillo que hice para sangrar frenos y tal, pues lo encontré en Carrefour una vez. Un precio bastante económico, eran 2 metros, 1 euro y pico, 1,70 €, 1,80 €. Esto lo encontré en un bazar chino, ¿vale? Lo encontré y los 2 rollos o 3 que quedaban me los traje, porque siempre viene bien tener macarrón de estas medidas, ¿vale? Tiene 4 milímetros de interior y 6 milímetros de exterior, ¿vale? Más o menos es un tamaño que sea para purgar frenos o sea para hacer cualquier empalme, cualquier injerto por ahí, así en tubo pequeñito y discreto, va muy bien, ¿vale? O sea que tubito por aquí por un lado, vamos a utilizar este. Y otra cosa que me ha costado más o menos encontrar es esto. Son unos tapones de goma, ¿vale? De los que se ponen en las patas de los muebles y de estanterías y cosas así, o para sillas, ¿vale? Aquí lo veáis. ¿Vale? Estos concretamente tienen 13 milímetros de diámetro. Estaría bien que hubiesen sido un pelín más pequeños, pero bueno, con esto nos podemos apañar porque lo que es el interior tiene que dar abasto para que nos entren los 2 tubos, ¿vale? Entonces este pues viene bastante bien. Y bueno, vamos a empezar el montaje para que veáis cómo se puede hacer un vacuómetro casero, ¿vale? Sin tener que gastarnos una pasta en un vacuómetro o llevar la moto a que sincronicen carburadores en un taller, que suelen ser bastante caros, ¿vale? Bueno, empezamos por aquí, rotulador de por aquí, y vamos a marcarnos, presentamos las botellas, que queden más o menos centraditas aquí en el taco. Podéis utilizar un taco, un trozo de teflón de una tabla de esa de cortar, o podéis utilizar, yo que sé, un trocito de chapa que no pese mucho, o que tenga un peso si queréis que se quede apoyado, como es mi caso, ¿vale? Aguanto las botellas por arriba, ¿vale? Y marco más o menos el contorno de donde va a estar. Esto
es porque ahora después vamos a ponerle la silicona justo en el borde de donde apoya la botella, ¿vale? En el borde de la botella, porque aquí en el centro el culo de la botella es curvo hacia adentro. Entonces, claro, si tenemos que poner aquí todo esto, pues vamos a fundir una barrita o dos de cola, pero vía rápida. Bueno, lo dejamos por aquí. Vamos a ir enchufando la pistola que se caliente. Yo para la pistola siempre utilizo un cartón o un plastiquito o lo que sea para ponerlo debajo, porque una vez se calienta la cola empieza a chorrear directamente, ¿vale? Entonces, a ver qué tenemos por aquí. Esto mismo nos va a servir. Tenemos por aquí de este lado. Ahí. Para que no nos chorre la silicona. Y mientras se va calentando la pistola, pues vamos a hacer los agujeros de los tapones. Esto hay que pasarle, al ser de 4 milímetros de interior y 6 de exterior, ¿vale? Yo voy a utilizar una broca de 5 o 5,5 podéis utilizar, ¿vale? Para que ajuste el tubo en la goma, ¿vale? Taladraremos de dentro hacia afuera, para que queden los dos agujeros aquí bien centrados, ¿vale? Y así podamos meter los dos macarrones que tenemos que meter dentro, ¿vale? El concepto básico, ¿vale?, es que hay que meter un macarrón, ¿vale?, que comunique el fondo de esta botella con el fondo de esta otra, ¿vale? A ver, si subo un poquito aquí que lo podáis ver más o menos. Ahí, exactamente. Bueno, tiene que comunicar el fondo de esta con el fondo de esta otra, ¿vale? Pero luego tienen que ir dos a la parte de arriba, que no lleguen a pasar de aquí, de esta zona curva que tiene la botella, ¿vale? Porque el líquido que vamos a echar va a ser más o menos la mitad. La mitad y la mitad en cada botella, ¿vale? Para que en caso de que esté muy desincronizada, a la que aspire más de un lado que de otro, ¿vale?, no lleguemos a pasar este nivel. Así nos aseguraremos que el líquido que tengamos en el vacuómetro, ¿vale?, no llegue hasta el cuello de arriba, ¿vale?, y pueda ser aspirado por el motor. Líquidos que se pueden utilizar, pues he visto utilizar agua con un poquito de jabón, pero el jabón da malos resultados porque empieza a hacer espuma. A la que el motor empieza a aspirar, según las pistonas del motor, ¿vale?, según cada pistona que da el motor, pues agita el agua y empieza a hacer espuma, ¿vale? Por aquí tengo, a ver, aquí, una primera versión que hice, ¿vale? ¿Veis? Está comunicado a otro, pero este es de plástico, ¿vale? El problema que me dio fue de que al aspirar el motor abollaba el bote de plástico y falsea la medida, ¿vale? Y esto es lo que os decía del jabón. El jabón, una vez empieza a sacudir el motor, toda la mezcla, y a pasarla de un bote a otro, empieza a hacer espuma. Y se hace una espuma aquí que esto no hay quien lo mida, ¿vale? Porque da, si os fijáis aquí, si se aprecia, tiene una parte que se queda entre espuma y líquido y no sabes si es espuma o líquido, ¿vale? Entonces, esta primera versión, bueno, esta es la segunda realmente. La primera fue con una tabla y el simple manguito que rodeaba hacia arriba, pero tenía problemas de que cuando estaba muy desincronizada a un cilindro o a otro, ¿vale?, aspiraba muy rápido el líquido y lo subía enseguida. Al tener tan poca capacidad dentro de lo que es el tubo, ¿vale?, lo aspiraba muy rápido y tenía que estar parando continuamente la moto, tenía que estar siempre mirando a ver de estabilizar el relentín un poquito, tal, y era un poquito coñazo. Entonces me he decidido por esta versión, ¿vale?, porque tiene mucha más capacidad, ¿vale? Luego después la botella, al ser rígida, no va a bollar, no se va a deformar y no va a variar la medida de lo que es el nivel de líquido, ¿vale? Y luego, pues, porque queda gracioso. Luego cuando vas y le presentas a los colegas tu vacuómetro marca Coronita, la verdad es que se descojonan un poquito. Pero bueno, la pistola está ya medio caliente. Vamos a taladrar los tapones, ¿vale? Con este paso, mucho cuidado, ¿vale? Bueno, vamos a mover un poquito la cámara aquí para que lo veáis. Habitación de científico loco.
mucho cuidado con este paso, ¿vale? Es que es difícil de sujetar un tapón de goma, ¿vale? Y poder taladrarlo tranquilamente aquí en la mordaza. Entonces, lo voy a hacer un poquito aquí a mano, con cuidado. ¿Ya veis? Muy fácil, cala enseguida y con facilidad. ¿Vale? Vamos a hacer el otro justo al lado. Ahí está. No sé si podéis ver los dos agujeros por donde vamos a pasar el tubo. Bueno, ahora vamos a por otro. Vamos a gastar dos, vienen 4, pero vamos a gastar 2. Los otros 2 algún día pues ya le daremos uso en otra cosa. Vamos a por el otro. Y ahí está, ya tenemos el segundo. Bueno, movemos otra vez la camarita para acá. ¿Vale? Ahí. Bueno, ya tenemos los 2 tapones. ¿Vale? Se ven ahí los agujeros. ¿Vale? Esto, si os habéis dado cuenta, ha salido uno por el centro más o menos y el otro en un ladito. Bueno, pues esto, a la hora del montaje, lo vamos a hacer así. Para que nos quede el tubo que comunica las 2 botellas en los del centro. Y los tubos que van directos a los cilindros, a las tomas de los vacuómetros, ¿vale? Vayan aquí a los laterales. Esto, vamos a quitar un poquito aquí la rebabilla esta que ha quedado, que no la he terminado de cortar. Esto es fácil, esto un poquito así, un tironcillo con las uñas o con un cútex. Le pegamos ahí un tironcillo. Así. Bueno, esto puede valer. Este aquí un poquitín. Ahí. Vale, puede valerse también ya. Bueno, pues ahora ya tenemos la pistola caliente. Ya vamos chorreando cola por toda la mesa. Y ahora pues echamos aquí un poquito de cola. Ahí, se acaba la barra. Echamos otra y ahí. Esto hay que darse un pelín de prisa en hacerlo porque la cola está enseguida enfría. Yo estoy utilizando cola, ¿vale? De esta caliente. Pero vosotros podéis utilizar el adhesivo que más os guste. Yo normalmente utilizo el Repair Extreme de Patex, ¿vale? No es por hacer publicidad, que a mí esta gente no me paga nada, ¿vale? Pero yo utilizo el Repair Extreme porque es un pegamento cojonudo, la verdad. Es un pegamento que cualquier cosa que le pongas se adhiere y queda bastante fuerte, pero para bastante tiempo. Entonces, a mí me gusta mucho. La pena, el precio que tiene, que vale 6 pavos y pico cada botecico, ¿vale? Esa es la pena que me da. Entonces, claro, lo utilizo pues para 4 cositas. Y muchos me dirán, coño, tan low cost no será cuando se gasta 6 pavos en pegamento. Bueno, le vamos a echar aquí un poquito en medio también, para que nos aguante ahí la botella. Vamos por aquí. ¿Veis? Estoy utilizando la pistola de silicona, más que nada por el tiempo de secado, ¿vale? Por el tema del grabarlo, cómo lo he hecho, cómo no lo he hecho y tal, ¿vale? No os preocupéis por todos estos hilillos, que todos estos hilillos ahora después de la cola, con un tironcillo sale, ¿vale? Yo lo estoy utilizando la cola caliente hoy por el tiempo de secado que tiene, para que no se haga el vídeo aquí, tengamos que estar una hora esperando entre que sí, entre que no y tal. Bueno, pues la pistola de cola, de momento, fuera. Esto fuera de aquí. Los hilillos estos de cola, no os preocupéis que esto, al poquito que le tiremos, ¿vale? A ver. ¿Veis? Todo esto en un tironcillo sale. Lo podemos dejar un poquito más curioso todo. No vaya ahí todo hecho una guarrería. Que aunque sea para nosotros y sea algo barato, no tiene por qué tener una pinta así muy de basurero.
Meter la pinta casera. De cacharrito casero. Que se vea siempre un poquito ese toque artesano. Ahí está. Bueno, ya lo tenemos. Ahí un poquito. Ahí está todo el contorno por debajo. Todo con la cola. Y esto ya se ha quedado fuerte. Bueno, siguiente paso. Siguiente paso. A ver, ¿cómo lo hago para que más o menos vayáis viendo? Ahí. Bueno, siguiente paso. Vamos a coger un trocico de tubo de este. ¿Vale? Ahí. Vamos a poner los tapones con el lado que os había dicho. ¿Vale? En el lado que os había dicho, el agujerito este que queda más hacia el borde, ¿vale? Mirando hacia adentro. Lo vamos a poner sin apretarlo mucho. Ahí. Y el otro igual. Bueno. Ahí más o menos. Vamos a sacar el tubo. Este tubillo por aquí. Vamos al tubo y más o menos, así a ojo, tenemos que medir que nos llegue desde arriba, ¿vale? A ver, porque es que es cuadrada aquí, con el poco espacio que hay, ahí más o menos lo veis. Bueno, tenemos que medir que llegue desde el culo de la botella hasta arriba, ¿vale? Pasando a la otra y vuelva a dar la vuelta hasta abajo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A ver, más o menos por aquí, ¿vale? Le damos un par de centímetros más, ¿vale? Y aquí, como tiene que hacer la curva y volver a bajar, vamos a plegar, ¿vale? Otros 2 centímetros por encima de los 2 que le habíamos dado, más o menos. Y ya aquí, ¿vale? Ahí tenemos la medida del tubo. Bueno, pues por aquí, una tijerita y clic. Bueno, ahora el siguiente paso es meterlo, ¿vale? Esto al ser goma con goma nos va a dar un poquito de guerra, ¿vale? Meterlo de un lado al otro va a dar un pelín de guerra. Entonces yo os recomendaría pues utilizar un pelín de jabón, un pelín tan apenas, ¿vale? O un poquito de saliva, con un poquito de saliva ya debería de pasar. Vamos a hacer la prueba. A ver, entra para adentro. Ahí está. Esto de humedecer goma con goma es un pequeño truquis que utilizan también los electricistas. El que sepa de electricidad lo sabrá, que cuando pasan los cables los cogen y los mojan, los humedecen. ¿Veis? Ahora ya aquí nos hace la curva y nos llega hasta abajo. ¿Vale? Aquí ya, si lo veis, hace la curva aquí arriba, ¿vale? Y nos llega ya hasta abajo. Ahora vamos a meter el otro trozo. Si oís ruiditos raros, que estoy con el tubo metido en la boca, dándole un poquito de saliva. A ver, ahí está. Venga, abajo. Ahí. Hasta que toque fondo. ¿Dónde está? Acá abajo. Acá abajo. Bueno, pues ahí lo tenemos. Ya ha tocado fondo. Nos ha hecho aquí arriba el puente, con cuidado de que no estrangule. ¿Vale? No sé si lo apreciáis aquí arriba. Se ve ahí como cruza el puente, que como al tener el fondo blanco. Vale. Y ahora vamos con los otros dos que ya tenía, cortados de otras pruebas y otros test que hice. ¿Vale? Aquí lo tenéis. Vale, más o menos tienen 1,20 m, metro y medio. ¿Vale? Tienen de largo, para que tengamos comodidad a la hora de pasarlos por un lado de la moto, por otro, tal, que llegue bien a los cilindros y todo el rollo. Bueno, entonces ahora lo que vamos a hacer es, por los dos agujeros que nos quedan, ¿vale? ¿Veis? Ahí queda uno libre y ahí queda otro libre. Estos dos los vamos a meter, pero
apenas tienen que llegarnos aquí, o sea, lo que sería de la boca de la botella, tiene como dos resaltes aquí, pues más o menos lo vamos a dejar que sobresalgan un pelín de los tapones de los tapones negros de estos de goma, ¿vale? Para que cuando esté cuando los carburadores tengan un desfase muy grande entre ellos, ¿vale? Si aspirase más, por ejemplo, cilindro izquierdo, ¿vale? Subiese aquí arriba, no nos llegase a aspirar el líquido el motor, ¿vale? Yo, por ejemplo, voy a utilizar agua, porque el agua a la hora de, por la densidad que tiene el agua, ¿vale? Tienden a nivelarse antes, ¿vale? Nivela antes de un lado que del otro, ¿vale? O sea, en el momento que tú tengas que cortar el relentí por lo que sea, ¿vale? Ella enseguida hará y se nivelará, ¿vale? Eso por una ley de vasos comunicantes que explicó un día un tío que tenía mucho tiempo, ¿vale? Y se quedará otra vez a su altura, ¿vale? Bueno, vamos a pasar en los tubos y a seguir viendo cómo trabaja el aparatico. Un poquito de saliva. Yo sé que es un poquito marrana lo del tema de la saliva, pero pues es que ayuda a pasar aquí esto. Este no, este va a dar un poquitín de guerra. Vamos a meterlo. Nos ayudamos con la punta de un destornillador o alguna cosita así que nos ayude a empujar. Porque claro, como los bordes son tan rectos, no son cónicos, pues se engancha un pelín. Vale, este ya entra un poquito. Bueno, ahí dentro de la botella no llegaréis a apreciar hasta dónde he llegado. Vale, lo veis ahí, la puntita. Ahí parece que se ve. ¿Vale? ¿Veis ahí la puntita? Donde ha llegado. ¿Vale? Un pelín por debajo del resalte. Y del otro. Y bueno, ahora vamos con el otro. Este lo apartamos. Por aquí. Y ahora cogemos el otro y la misma faena. Un poquito de saliva. Un poquito de fe y maña. Y para adentro. Esta quería entrar antes. Ahí está. Vale. Ahora empujamos un poquito más. Y ya lo tenemos. Misma medida más o menos que el otro. ¿Veis ahí? La otra punta. Ahí, más o menos. Vale, pues ya lo tenemos. Ahora, lo que decía de no apretar mucho los tapones, ¿vale? Porque los vamos a sacar. ¿Veis? El montaje sería tal que así. ¿Vale? ¿Las veis? Las puntas arriba. Las partes que van a dar abajo a la botella. ¿Vale? Y es muy sencillo. Esta línea, cilindro izquierdo o derecho, ¿vale? Según como lo coloquemos luego. Está el otro igual, izquierdo o derecho. Y este central que comunica los dos. Para balancear un cilindro con otro, ¿vale? Y que el vacío podamos hacerlo coincidir, ¿vale? Para sincronizar los carburadores, que a la vez de que aceleremos, ¿vale? Suban las dos guillotinas a la vez, ¿vale? Abran las dos mariposas a la vez y creen el vacío a la vez, una con otra, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Ahora volvemos a enchufar la pistolita del aire, de la leche en vinagre, de la silicona. Vamos a enchufar, que estará todavía medio caliente, no, se ha enfriado ya. Está empezando a calentar ya. Mientras calienta, pues nada, queréis ir quitando hilillos por ahí y tal.
esto lo podéis currar un poquito más el soporte o lo que tal, pero bueno, es una cosa que la vamos a utilizar a lo mejor una vez cada 6 meses o cada, yo que sé, cada 4 o cada 3. Depende. Yo me gusta sincronizar carburadores más o menos cada cambio de filtro de aire, ¿vale? Como tengo que desmontar media moto, tengo que sacar asiento, depósito, tengo que sacar todo, ¿vale? Pues cojo y lo hago. Bueno, a ver, ahora vamos a darle con la pistola aquí a la parte de arriba de los tapones, ¿vale? Vamos a echar cola en todo esto, primero para que no se muevan los tapones, y segundo porque si tenemos una fuga de vacío, ¿vale? Pues ya no sincroniza, no mide bien, no toma el vacío bien, y lo tenemos que lo que hemos hecho no vale para nada, ¿vale? Si tiene una fuga de vacío y por ahí nos entra aire, eso ya no mide bien, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es rellenarle por dentro también, por lo mismo, para no tener fugas de vacío en el momento de sincronizar y de medir, y para que no se muevan los tubos, ¿vale? Los hilillos, lo de siempre, no preocuparos que eso ahora después lo refinamos un poquito, ¿vale? En el otro lado lo mismo, aquí, tiquitaca. Va a quedar un vídeo un poquito largo, pero estas cosas hechas en el directo y tener que ir explicándolas, pues tiene lo suyo. Si te pones a montarlo pim pam, pues en 10 minutos, 12 minutos esto está hecho. No tienes que estar explicando, ni enseñando, ni nada. Pero bueno. Espero que luego después os guste y os sea de utilidad, sobre todo de utilidad. Porque más que el gustarte, puede quedar más bonito, más feo el vídeo. Pero lo que realmente importa aquí es que sea útil. Vale, ahora ya quitamos los rastrojillos por aquí, sobre todo de la parte interior, ¿vale? Que no quede por la parte interior nada que luego pueda ser aspirado por el motor, ¿vale? Que no nos va a hacer un destrozo. No nos va a hacer un destrozo según se mire, ¿vale? Si cae un trozo de estos, de un hilillo de estos, se lo lleva el motor, se lo chupa el motor para adentro, puede taponarnos algún agujerito de lubricación o de lo que sea, ¿vale? Entonces esta parte de limpiar así los restos, en este lado, más vale que nos esmeremos un pelín, ¿vale? Que no queden hilillos sueltos por ahí, no quede, ¿vale? Parte exterior, bueno, tampoco queda un poquito más feo, más tal. No va a ser tampoco una cosa que tengamos que llevar colgada del cuello y que lo tenga que ver todo el mundo ahí bonito. Esto es una cosa que es como los gallumbos, se los pone uno en la intimidad de su casa o de su garaje. Ahí está. Ole. Bueno, paro el vídeo un segundito y voy a llenar la botella de agua, ¿vale? Voy a ponerle el nivel que yo veo que está más o menos razonable y en su sitio, ¿vale? Y ahora os sigo contando. Bueno, ya tenemos el agua ahí, ¿sabéis cómo mueve? Vale. Pues ahora vamos a meter cada tapón en su sitio, ¿vale? A ver, esto aquí, por aquí, y esto aquí, por aquí, vale. Y ahora ya apretáis los tapones, pero fuerte, fuerte, todo lo fuerte que podáis. Ahí está. Ahí está la cosa. ¿Vale? Si os fijáis, una tiene agua y la otra no tiene agua, ¿vale? Vamos a sellar un poquito con la pistola de silicona los tapones por fuera para que no se muevan, ¿vale? Perdonar con todos los movimientos de cables y manos por en medio y cosas de esas, ¿vale? Le metemos aquí a los tapones para que en un tironcillo que le demos a las gomas o lo que sea, que no se salga, ¿vale? Porque podrían salirse, liarnos la de Dios con agua por encima del motor y no es muy preocupante, pero bueno, que se moje el motor. Pero bueno, nos ahorraría un poquito de faena de estar que si sí, que si no.
Le podéis poner también un poquito de cinta aislante o cinta americana, o su cordial cinta americana, pero bueno, ya que estamos con la cola y la tenemos caliente, pues vamos. Leña al mono hasta que baile claque. Ahí, por aquí. Cinta. Ole. Esto fuera ya. Ya hemos terminado con esto por aquí. Repelamos hilillos, como siempre. Aprovecháis que está todavía un pelín blandita todavía. Le damos aquí unos toquecillos para que se aplane y se quede más o menos pareja. Y vale, bueno, vale, aquí tenemos. Ahora, para que veáis cómo funciona, vale, tendríamos, esta es la toma de un cilindro y esta es la de otro. Esta es la que corresponde a esta botella y esta es la que corresponde a esta, ¿vale? Entonces, para nivelar, aspiraremos por este, ¿vale? Aspiraremos por este de aquí y veréis como al crear vacío dentro de esta botella, el agua subirá por el macarrón que llega hasta el fondo y pasará al otro lado. ¿Veis? Ya ha pasado. Y ahora, a ver si puedo hacer que lo veáis. Esto es lo que yo os decía. ¿Vale? Ella poco a poco se va a ir nivelando con la que tiene al lado. A ver si se puede apreciar. Va subiendo muy poquito a poco, pero ahí se va viendo como ella sola va cogiendo nivel hasta que una sube y una baja. ¿Veis? Hasta que ella sola se va a nivelar. Bueno, voy a dar un poquito más. Y ahí, ya más o menos, ¿veis? Ahí las tenemos en su sitio. ¿Vale? Bueno, pues ahora en este caso, ¿vale? Si lo tuviésemos puesto en la moto, al crear más vacío un cilindro que el otro, ¿vale? ¿Veis? Ahí ya subiría más una botella que la otra, ¿vale? Entonces, al subir una botella más que otra, ¿vale? Actuando en el tornillo de regulación de las mariposas, ¿vale? Podremos coger y sincronizarlo para que aspiren los dos cilindros por igual, trabajen los dos por igual y funcionen como Dios manda. Venga, saluditos, espero que os haya gustado y ya veis, motero low cost por alrededor de unos 6 euritos contando precio de las cervezas. Precio de las cervezas que, bueno, no lo cuento porque es un refresquito y aprovechamos los envases vacíos, ¿vale? Básicamente yo el coste, pues no sé, en torno a 5 o 6 euros. Tenemos un vacuómetro, ¿vale? Para un motor bicilíndrico como es el de la KL, ¿vale? En caso de que fuese ya tetracilíndrico, ¿vale? Ya tendríamos que hacerlo de otra manera, ¿vale? Si tenéis dudas o lo que sea de cómo, o queréis saber más o menos cómo se haría para un motor tetracilíndrico, ¿vale? Ya lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Me busco la vida, si tengo que hacer otro vídeo lo hago, ¿vale? Si tenéis dudas, sugerencias, comentarios o lo que sea, pues los comentarios abajo los dejáis todo, ¿vale? Si os gusta el vídeo, ya sabéis, por aquí abajo está el like y el suscribirse. Si os suscribís, ayudáis a que siga haciendo vídeos y me animáis a que siga compartiendo con vosotros todas estas cositas. Saluditos.